Mi nombre es Jesús Daniel y hoy vengo a darles unos ejemplos sobre los materiales auxiliares en relación con mi protocolo de investigación, el cual es mejora de la herramienta enfocada al número de parte XX01 en el torno CNC 147 en la empresa Soria Zumba. Como primer material tenemos aspectos de ortografía y redacción. El primer punto nos indica acerca de la ortografía, lo cual lo podemos encontrar en todo el documento, ya que como el nombre lo indica, es una correcta redacción de la ortografía. Un ejemplo de ello podrían ser las palabras podría. Otro ejemplo, tenemos aquí la palabra mecanizado, que muchas veces algunas personas se pueden confundir y lo pueden escribir mal. Tenemos también la palabra estacionaria y entre muchas otras. El siguiente punto es el arte de poner las comas. Y como bien sabemos, las comas nos permiten una correcta entonación en las palabras. Como podemos ver aquí en el siguiente ejemplo. El mecanizado mediante un torno CNC genera cortes en forma cilíndrica con una herramienta de corte o cuchilla, la cual se mantiene estacionaria mientras que la pieza o material es giratoria. Como pudieron notar, aquí hubo una entonación y pequeñas pausas para poder entender esta frase. Continuando, tenemos el manual de escritura. Esta se centra en el proceso de escritura de un documento. Básicamente es una guía de pasos eh, que nos ayudan para un razonamiento coherente a la hora de elaborar una escritura. Ese documento nos mencionaba acerca de un ejemplo, ¿no? La introducción. Aquí tenemos una introducción y la introducción nos dice que nos presenta el problema que vamos a estudiar. Y como podemos ver aquí, tenemos una breve historia sobre los tornos, sobre cómo funcionan y la problemática que se va a presentar, ¿no? Y dice así, el presente proyecto tiene como finalidad identificar la herramienta de corte más adecuada a la producción. O sea, ya nos está centrando a lo que se viene. Siguiendo tenemos los gerundios, los verbos gerundios, eh, los cuales son una forma no personal del verbo, que expresa una duración de la acción verbal. Eh, por ejemplo, aquí les marco un ejemplo. Permítame. Aquí no. En la siguiente oración tenemos el verbo probaremos, que en su conjugación gerundia puede ser, sería probando. Eh, y si lo pusiésemos así, diría, por ende, probamos hipótesis de preguntas que se encuentran en la investigación y mediremos. Creo que suena un poco incorrecto y lo correcto sería, por ende, probaremos hipótesis de preguntas. Existe un cambio en esas palabras, ¿no? Para tener un mayor entendimiento. Siguiendo, tenemos los conectores, los cuales son palabras o frases que dan continuidad y coherencia a los textos. Por ejemplo, tenemos la palabra sobre todo, pero por otra parte, esas palabras dan continuidad al texto para poder seguir la redacción. Y siguiente tenemos los marcadores textuales. Estas sirven para estructurar el texto y que el lector, bueno, sirven para estructurar el texto para el lector. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Sin embargo, eh, aquí tenemos, permítame, otro ejemplo. El objetivo principal.
Estos sirven para distinguir y restringir o atenuar a elementos. Bueno, el siguiente punto es el plagio. El, el documento es cómo evitar el plagio. Este apartado nos brinda una guía sobre las citas que debemos de redactar en los documentos oficiales para resaltar ideas, palabras que pueden darle sentido o sirven como guía de nuestro documento. Unos ejemplos serían los siguientes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cita textual sobre lo que se redactaba en esta parte. Aquí tenemos otras citas sobre las definiciones. Entonces ya aquí estaríamos dándole crédito a la persona que definió la palabra torno, al que definió la palabra setear, le estamos dando el crédito que corresponde. Bueno, continuando, tenemos lo que son los niveles de investigación. La taxonomía de cognición, si no me recuerdo. Esta clasifica por etapas los aprendizajes que tiene el ser humano, el cual es a través de la comprensión, análisis, aplicación y metacognición. Y bueno, podemos aplicarlo en este documento, el cual sería una correcta comprensión de todo el documento, posteriormente hacer un análisis y, de ser necesario, aplicarla para obtener resultados. Y al final, la metacognición es un paso que involucra operaciones intelectuales, y estas están asociadas con el control y la regulación del conocimiento. Finalmente tenemos las reglas del APA, que básicamente vienen siendo lo mismo que las citas textuales. Bueno, relacionado con el tema anterior de cómo evitar el plagio, ¿no? Y tenemos unos ejemplos aquí en fuentes de consulta. Las reglas del APA son más que nada una serie de normas oficiales para poder citar una fuente, y esto se aplica en documentos formales, ¿no? Y finalmente tenemos latinismos y abreviaturas. Los latinismos, si no me recuerdo, también se llaman aforismos y locuciones latinas, y es una palabra o expresión latina que se usan en otra lengua. Por ejemplo, tenemos la palabra a priori, infraganti o viceversa, ¿no? El único problema está en que no usamos latinismos en este documento, tampoco lo que son las abreviaturas. Pero pues un ejemplo sería la palabra página, ¿no? Su abreviatura es PAG y punto. Bueno, eso sería todo. Gracias.